Muy bien, vamos a empezar. Buenas noches. Con esta última... Bueno, la siguiente clase de los dones que estamos viendo de los dones del Padre. La semana pasada vimos el don de dar, el don de exhortación y el don de enseñanza. Hoy vamos a entrar para cerrar esa sección de los dones dados por el Padre, que es el don de liderazgo y el don de misericordia. ¿Ok? Creemos que el Señor Jesús está aquí en este momento, que su Espíritu Santo está aquí. Él abre nuestro entendimiento, nuestros corazones, pone disposición a nuestro espíritu y que Él tome el control de todas las cosas. Amén. Muy bien. Siguiendo con los dones, el siguiente es el don espiritual del liderazgo. Y ese don es... Quería tomar un poquito... Almita, ¿cómo estás? Buenas noches. Quería tomar un poco el tiempo con este don en particular, porque hay cierta controversia con este don en cuanto a que por ahí se dice, Diana, hermana, ¿cómo estás? Por ahí también vi a mi hijo David. Por ahí mucho está la controversia de saber si el dicho dice, el líder nace o se hace, ¿no? Y yo les diría, de acuerdo al contexto bíblico, el líder nace. ¿Por qué? Porque Dios pone ese don en el corazón, en el ser de la persona. Y le da un corazón con esa disponibilidad de ser líder. ¿Qué es un líder? Es la persona que toma la cabeza, que toma la iniciativa de guiar, enseñar inclusive, modelar a otras personas con un objetivo, con un fin definido. Entre las generalidades de este don se encuentra que las personas tienen una visión clara y significativa de Dios. A ver, vamos a desprender un poquito, separar el liderazgo desde el punto de vista humano para verlo desde un punto de vista de Dios. ¿Y por qué voy a esto? Porque un líder dentro del cuerpo de Cristo tiene algo claro, que es el conocimiento y la visión puesta en Dios, y son capaces de comunicar públicamente o privadamente ese mensaje de Dios, esa instrucción, para influir en los demás hacia un fin determinado, hacia un objetivo en común. Volviendo al punto, el líder o el que tiene liderazgo es un líder, no un jefe. Y quiero que pongamos este contexto por separado, porque el que tiene el don del liderazgo dentro del cuerpo de Cristo tiene la capacidad de convencer a los que tienen debajo de esa autoridad de algo, comprometiéndolos y no imponiéndolo. Va de nuevo. Un líder lleva a que la persona se comprometa antes de imponerle. Cuando alguien te impone algo dentro del cuerpo de Cristo, yo te diré cuidado, ¿no? Porque entonces no es un liderazgo. Te diría inclusive tiende a una dictadura, ¿no? Se cree jefe, ¿no? El líder puede aceptar errores y reconocerlos, el jefe no. El jefe dice, oye, se va a hacer así. Y el subordinado le puede decir, ¿por qué? Ah, pues porque yo estoy diciendo, así se hace. El líder no llega a este punto. El líder llega al punto de decir, oye, tienes razón, creo que esto lo estoy haciendo mal, pero vamos a hacerlo así. Y rápidamente tiene una capacidad de ajuste para modelar en las personas. Hola, Gaby. Para modelar a las personas. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Un líder tiene la capacidad de reconocer, y un líder en particular también sabe que no sabe todas las cosas, ¿eh? Tiene el entendimiento de saber, no soy todólogo, no soy perfecto y tengo áreas de oportunidad. El líder tiene la capacidad de ver en otros lo que a lo mejor él no tiene, y decir, pero él sí lo tiene. Y lo voy a impulsar para que me ayude, me apoye a alcanzar un fin mejor para todos en común. ¿Ok? Ahora, las personas que tienen el don de liderazgo, algo importante es, tienden a gravitar hacia la posición de punto en un ministerio. Esto es,
hacia la punta, ¿no? Hacia la cabeza. Puede no ser propiamente el número uno el que lleve, pero está ahí dentro del liderazgo, no está flotando ahí alrededor y siempre resulta ser un apoyo para el que está a la cabeza más que una carga. Esa cualidad también tiene el líder. Las personas tienden a confiar o a poner la confianza en sus capacidades, le reconocen, dicen, no, es que tú puedes hacerlo, ¿no? ¿Cuántos ejemplos podemos tener de por qué ves a alguien como líder? Porque le ves capacidad, ¿no? Ves en él el potencial de hacerlo y que tiene el objetivo claro, ¿no? Tiene claro lo que hay que hacer, cómo hacer, por dónde hacer, inclusive que el uso correcto, administrado de los recursos humanos y materiales, ¿no? Lo mejor para ellos es servir a los demás. Esa es una parte también importante del líder. Y el otro día lo platicaba con mi hijo. Y yo sé que hago mucha referencia a mi hijo, pero bueno, con él platico mucho al respecto. Pero miren, un líder, para ser líder, dice Jesús puso el ejemplo. El que quiera ser líder de los demás, tiene que ser primero en servirle a todos. En eso encuentra el líder una motivación, una razón de ser. Encuentra la satisfacción a lo que está haciendo hacia adelante. ¿Ok? Tienden a operar con un fuerte sentido de destino, hacia dónde van. Siempre están viendo hacia adelante, tienen visión. Ven más allá de lo que humanamente los demás podríamos ver, ¿no? En ese contexto lo podemos ver. Un buen liderazgo es crucial para la vida de la iglesia. Cuando no hay liderazgo, se pierde el objetivo de las cosas. Un buen líder lleva a tener a la gente unida. Es un conciliador inclusive. Pero es importante tener un liderazgo correcto, sabio e inteligente, prudente y comprometido. Eso es importante dentro del cuerpo de Cristo. Sin liderazgo, Jesús inclusive lo dijo, ¿no? En un momento con el pueblo de Israel dicen, tengo compasión de ellos, y me voy a adelantar con otro don de Jesús, pero bueno, tengo compasión de ellos porque andan como ovejas descarriadas que no tienen un pastor. ¿Se dan cuenta la importancia de un pastor, de un líder? Es el que los guía a las ovejas. Imagínense un rebaño de ovejas. No sé cuántos han tenido la oportunidad de ver ovejas en el campo. Que vayas por el campo en auto, no sé, y ves a las ovejas. ¿Alguna vez llegas a ver a las ovejas descarriadas, desparramadas? Así, unas para allá y otras para allá. No. Comúnmente ves a las ovejas unidas y a donde el pastor se mueve, las ovejas van detrás. Si no hubiera esa figura de pastor, las ovejas entonces sí podrían desbalagarse. Lo mismo ocurre dentro del cuerpo de Cristo, en la iglesia. No siempre los buenos líderes son apreciados, pero fíjense, a mucha gente no le gusta tener un líder, no es apreciado, ¿no? A veces, ay, ¿por qué nos guía? Pero cuando no hay, todos anhelan un líder. Cuando lo hay, se le critica, se le juzga, siempre salen los que lo pueden hacer mejor que él, siempre sale el que, ¿y por qué lo hace así? Etcétera, etcétera. Pero cuando no hay un líder, todos anhelan tener uno. Todos anhelan que alguien se haga cargo de las cosas y tome la responsabilidad. El líder no le da, el verdadero líder no le pesa, no le da temor tomar esa figura, ¿eh? Eso es algo importante. El verdadero líder está para ello. No padece al respecto en tomar la responsabilidad. Pero cuando no lo hay, la demás gente se queja al no haber una figura. Por eso es importante y no son muy apreciados los líderes en común, ¿eh? Ya les decía el ejemplo, que quiera ser mayor, que quiera ser líder, la primera figura que tú puedes ver en él es la disposición a servir, a ayudar a los demás. El líder difícilmente va a manejar un tema de ego, el jefe sí, ¿eh? El jefe sí maneja un tema de ego y de soberbia.
El líder difícilmente lo va a manifestar porque el líder comúnmente tiende a buscar que las demás personas crezcan, se desarrollen, alcancen la meta e inclusive lo superen. El líder no tiene problema en que el alumno, el que está detrás de él, en algún momento lo supere, ¿eh? Y se lo reconoce. O sea, no tiene problemas al respecto. No es suficiente un líder natural si no es necesario uno espiritual. Y eso hablando muy específicamente dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuántas veces nos hemos topado? Hoy, si yo les contara, en todos estos años en el Ministerio de la Alabanza, no es suficiente con que sea un buen líder y le reconozcas cosas. Si en lo espiritual no tiene una relación personal con Dios, no se manifiesta con Dios, aunque sea un ministerio dentro de la iglesia, no va a funcionar. Va a tener carencias y áreas de oportunidad muy importantes que si el líder no sabe verlos desde el punto de vista espiritual, tenemos un problema importante dentro del cuerpo de Cristo o del ministerio que se esté desarrollando. El liderazgo requiere visión, paciencia. Y esa parte de paciencia también es importante porque el líder sabe que va a desarrollar a las personas. Y dentro de ese desarrollar viene la parte de entender y comprender el crecimiento que pueden ir teniendo, ¿no? Imagínense un labrador, alguien que trabaja el campo, que tiene su sembradío, su campo, lo prepara, lo ara y va echándole semillitas correspondientes, ¿no? Del fruto de la planta que ustedes quieran hacer. ¿Qué sucede? ¿Cuántos están plantando algo en su casa? Y el labrador lo tiene bien claro. No todas las plantas van a crecer al mismo tiempo, al mismo ritmo. Si ustedes se dan cuenta en un plantío de lo que quieran, por ejemplo, yo recuerdo, no sé si mi hijo lo recuerde, pero creo que estaba muy chiquito, pero en Hermosillo había plantíos de naranja. Por eso los naranjeros de Hermosillo, ¿no? Casualmente. Había plantíos de naranjas. Y tú veías las hileras de árboles de naranjas. Y no faltaba un arbolito que era más pequeño que los dos de lado, ¿no? ¿Por qué? Porque el crecimiento había sido diferente. Pero el labrador le tiene paciencia de decir, se va a desarrollar. Así un líder tiene la capacidad y la paciencia de ver esto en sus personas a cargo para hacerlas crecer, buscando, obviamente no va a caminar a su paso, sino va a buscar que crezca al parejo con todos. Tiene objetivos consistentes, sabe lo que va a alcanzar y cómo lo va a alcanzar. ¿Ah? El líder comúnmente se maneja por fechas, por tiempos y cosas medibles. Esto seguramente lo has escuchado en un tema laboral, pero un líder pone objetivos que puedan ser alcanzados y que se puedan medir para ver la efectividad de esto. Y tiene el poder, esto es la autoridad para seguir adelante cuando otros tienen deseos de abandonar la obra. El líder literalmente puede tomar la posición de voy a alcanzar el objetivo y no es egoísta, quiero entenderlo así, porque lo tiene claro. Voy a alcanzar el objetivo contigo o sin ti. Yo espero que lo alcances conmigo. Pero si no, seguramente sé que llegará alguien a tomar tu lugar, ¿no? El líder no busca que la gente se pierda, por llamarlo así, o que se quede en el camino. Pero también va a entender que si no lo puede presionar, no lo puede obligar. El líder trabaja mucho por la disposición, la conciencia y el compromiso de las personas. Todas estas cualidades no solamente van desde una parte física, sino también desde una dimensión espiritual. El líder dentro de la Iglesia de Cristo, lo decíamos antes de ser un líder natural, tiene que tener un contexto plenamente y firmemente espiritual. Si no, tenemos un problema, ¿no? En lo secular, sí puede ser un cuate que tenga muchas capacidades físicas, naturales, sin tener espirituales, y en el trabajo secular no hay problema con ello. Pero dentro del cuerpo de Cristo es prioritario que sea
alguien espiritual. Es como un grupo de alabanza, esto puedo hablar ampliamente. De nada sirve que sean excelentes músicos si no tienen conocimiento de Dios, ni presencia de Dios, ni saben cómo tener una relación personal con Él. Podrán tocar muy bonito, pero no podrán ministrar. Ajá. A veces, dentro del ministerio de alabanza, del servicio de alabanza, preferible a alguien que tenga relación con Dios personal, aunque sepa tocar nomás tres acordes. Ajá. A veces es preferible ello para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, por ahí va el tema del liderazgo efectivo. Tiene que vislumbrar los objetivos que hay que alcanzar y a la vez establecer el ritmo de trabajo para sus colaboradores. El líder tiene aquí en su cabecita trabaja, la ardillita trabaja no a corto plazo, sino a corto, mediano y largo plazo. Lo tiene claro. ¿Qué va a alcanzar? ¿Cómo lo va a alcanzar? ¿Y qué tiempo? Y si hay trabas en el camino, seguramente ya tiene plan B y plan C para esas posibles cosas que puedan ocurrir. Ya sabe qué hacer. Un líder difícilmente va a ser agarrado en curva o difícilmente se va a encontrar en una situación en la que ¿qué hago? ¿Es posible? Sí, sí es posible. Moisés es uno de los ejemplos de un liderazgo puesto por Dios como don en la persona. Y sí llegó momentos en los que Moisés dijo, ¿qué hago? ¿No? Por ejemplo, cuando llegó antes de cruzar el mar por tierra en seca, se paró y dijo, por delante tenemos el mar, no tenemos a dónde ir, por atrás viene el ejército de Egipto. ¿Qué hago? ¿No? Con el faraón detrás de él. ¿Qué hago? El líder tiene la inclinación natural a buscar una respuesta en Dios, ¿eh? El líder difícilmente va a tratar, estoy hablando del líder espiritual, difícilmente va a buscar una solución humana, natural, sino va seguramente a buscar una dirección de parte de Dios. Otro ejemplo en la Biblia de un líder, David. Vemos cómo David desde adolescente tomó la iniciativa de enfrentarse a un Goliat, mayor en estatura, mayor en experiencia, pero David tenía muy claro cómo atacarlo. Por ahí acaba de salir, por cierto, una serie en Prime que se llama Casa de David. Hoy estaba viendo el primer capítulo. Se ve interesante. Y habla de ese primer capítulo muestra cómo David empieza a hacer el enfrentamiento contra Goliat. Y cómo el pueblo, a lo mejor temeroso, pero encontró en David un paladín, un líder, el cual ese liderazgo no lo estaba ejerciendo Saúl. Y va David y enfrenta a Goliat. Y vemos después qué ocurre. Que empiezan a cantar, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Dice que cuando David se escapa de Saúl, vino gente que se juntó a él. Vándalos. Los líderes comúnmente suelen tener una atracción como de imán. Suelen atraer a la gente alrededor de ellos. En este caso David así ocurrió. Otros ejemplos de liderazgo, Josué. Josué venía con el don y fue formado por Moisés. Y Josué a su vez, vemos en Josué 10:24, que Josué forma líderes también. Dice Josué 10:24, y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel, y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. ¿Qué había ocurrido? Venían de una batalla en la cual habían apresado los reyes, y obviamente una cuestión de humillación, pues era poner a los reyes en el piso, ¿no? Y ponerle el pie sobre la cabeza. José bien pudo haber tomado el liderazgo y haber separado el cuello y decir, yo los sometí a estos reyes, vean, ¿no? No, lo que hizo fue llamar a los principales, a sus capitanes, a sus generales del ejército, principales de los varones de Israel, y les dijo, vengan, es necesario que ustedes también muestren liderazgo para con el pueblo. ¿Y cómo? Josué les dio honra y dijo, pisan los pies.
para que sean reconocidos como líderes porque son líderes. A lo mejor no se habían dado cuenta, a lo mejor no les cayó el 20, a lo mejor ni siquiera lo habían meditado. Dijo, pero Josué sí lo había visto. Dijo, ustedes son líderes. Ustedes van a seguir con el liderazgo después de que yo me vaya. ¿Ok? Otro ejemplo de líderes, los jueces de Israel. Los jueces de Israel, si había guerra, tenían la facilidad de convocar al pueblo y el pueblo venía. Vemos el ejemplo de Gedeón, por ejemplo, me viene a la mente ahorita. Gedeón, que era un cuate temeroso, que cuando el ángel le habla, que el ángel dice, hey tú, varón esforzado y valiente. ¿Y qué hizo Gedeón? ¿Es a mí? Y el ángel dice, sí, es a ti te estoy hablando, ¿no? Después de ser un cuate temeroso, un hombre en el cual todavía probó a Dios, oye Señor, si eres tú de veras, mira, te pido que el pasto se moje y el vellocino quede seco y después al revés. Y cuando él entiende que tiene el respaldo de Dios, manda a convocar al pueblo y todo el pueblo viene a reunirse, de forma que Dios le dice a Gedeón, oye, es mucho pueblo, vamos a hacer un filtro. Y ahí sigue la historia. Los líderes tienen esta capacidad de convocatoria y la gente viene. ¿Cómo se ejerce el don del liderazgo? Dice la palabra. Recordemos que estos 7 dones descritos en Romanos tienen una peculiaridad diferente a los demás listados. Pablo indica cómo ejercerlos. En el caso del liderazgo dice con solicitud, esto es, toma la responsabilidad en serio. Si vas a ejercer un liderazgo, hazlo de verdad, comprométete. Que dirija con esmero, esfuérzate. No va a ser fácil, pero pon la intención en hacer las cosas bien, comprometidamente. El líder debe liderar con diligencia, responsabilidad e integridad. Un líder se vuelve ejemplo para los demás, y entonces tiene que haber una correspondencia entre lo que dice y lo que hace. Y así lo manifiesta. Diligente, que no hace las cosas al ahí se va, sino va preparando todo. Suele ser un buen estratega, ¿no? En preparar y cómo hacer, y obviamente responsable. El liderazgo efectivo es crucial para guiar. ¿Cuál es un liderazgo efectivo? ¿O cuál sería un liderazgo no efectivo? Un liderazgo no efectivo es que no alcanza metas, ¿no? Que va al ahí se va, que es displicente, que es más, un liderazgo que no está presente no es efectivo. No puedes tú liderar a larga distancia. De hecho, el líder es el primero que se pone de ejemplo y está ahí. Tiene la facilidad de organizar las actividades. Cuando los que nos ha tocado este tema de temblores en el 85, 2017, por ejemplo, se podrán haber dado cuenta, y hay muchas películas al respecto, ando un poquito agripado, perdón, cómo tienen la facilidad de organizar dentro de las emergencias. A ver, tú haces esto y por acá y vamos a traer esto, por favor, ¿quién me apoya con...? Y empiezan a organizar a las personas en actividades y las personas obedecen. ¿Se han dado cuenta? Y a lo mejor son personas que no conocen a Dios, pero tienen el don dado por Dios, ¿ok? Tienen la capacidad sobrenatural de organizar las cosas y motivar a las personas a que actúen como un solo hombre. Y esta peculiaridad la vemos en Crónicas. Creo que es Crónicas 10, si no me recuerdo, pero tú lo puedes buscar ahí. Dice un listado de los valientes de David, de su ejército. Y dice que el ejército de David, cuando convocó y que dice de cuántas tribus y cuántos eran, tienen algo en común, dice, y todos iban como un solo hombre, ligeros como las gacelas, diestros para la guerra, sus rostros eran como rostros de leones, y a todos se les veía lo mismo, o sea, todos trabajaban como una unidad, y así peleaban. ¿Te imaginas tener un equipo que todos van hacia el mismo objetivo, al mismo ritmo y con la misma intención? ¿O qué ocurre cuando dentro de tu equipo que vas siendo liderado hay alguien que se queda atrás, o él ay no, yo por qué, ahí vayan ustedes, yo me quedo, que no sé qué? El liderazgo busca y logra que haya unidad dentro de estos equipos o ministerios de trabajo.
Y un liderazgo guía. Es como una luz en el camino. Dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bueno, podemos tomar este contexto, entender que un liderazgo hace esto, marca el camino a seguir y por dónde ir. Y lo tiene bien claro cómo hacer, ¿no? ¿Cómo saber si tienes este don? Número 1, la gente tiende a confiar en ti. Te busca en la confianza de la capacidad que ven en ti, el potencial que ven. ¿Quién más tiene ese liderazgo? Los líderes comúnmente tienden a hacer esto. Cuando hay una discusión, suelen ser los últimos en hablar. A veces no son los primeros. O dan pie al principio, pero al final ellos cierran. Dejan como que los demás hablen, opinen, den sus posturas, y el líder viene a conjuntar todo y decir, esto es lo que vamos a hacer. Suele tener un entendimiento más agudo y fino de las cosas. Cuando se presenta una situación difícil, son los primeros en que brincan a buscar una solución. Nadie los impulsa, pero ellos van por delante. Generalmente toman el liderazgo, ¿no? ¿Cuántas veces nos topamos en las escuelas, en la secundaria, en la preparatoria comúnmente? Esto no lo tengo presente. Que los maestros decían, a ver, necesito que se organicen y hagan equipos de 5 personas para que preparen la actividad del 10 de mayo, por decir algo. Y no había líderes, y no faltaba el que se levantaba y decía, a ver muchachos, necesitamos hacer esto, por favor, de aquí a acá van a hacer eso, necesitamos hacer, y empezaba a dividir de una forma natural. El líder, cuando no lo hay, tiende, si no hay un líder manifiesto, el que trae un don de liderazgo tiende a brincar y tomar la posición que nadie más está tomando. El liderazgo entiende y tiene la facultad de buscar ejercer una influencia agradable dentro de un ambiente frustrante y difícil. Cuando las cosas están complicadas, el líder tiende a traer paz alrededor. No sé si, y ahorita lo estaba viendo, no sé cuántas vieron o han visto un pedacito de la entrevista que tuvo Donald Trump con Zelensky, el presidente de Ucrania. Yo lo vi, la verdad, digo, no, Trump se cree líder. Yo tengo ciertas diferencias al respecto. Porque al final Trump busca imponer su voluntad, ¿no? Yo diría que no es un líder, ¿no? Desde mi perspectiva muy personal. Pero un líder dentro de esas circunstancias difíciles tiende a traer paz, a poner las cosas en claro. Si tú tiendes a hacer eso, por ahí puedes tener el don de liderazgo. Y las personas tienden a cuestiones así, a decir, tú organízalo, ¿no? Oye, necesitamos hacer eso, tú organízalo. Tú dinos cómo hacer, pero tú encárgate al respecto de tomar las decisiones. Eso sería para las personas que tienen don de liderazgo. Y vamos a cerrar con un don que, si pudiéramos ponerle un adjetivo a los dones, yo diría que ese es un don muy bonito, muy tierno, ¿no? Es el don de la misericordia. Y creo que me van a entender a qué me refiero cuando le pongo ese adjetivo. ¿Qué es el don de la misericordia? Es la capacidad de sentir y expresar compasión inusual y simpatía por cuestiones difíciles o situaciones de crisis que una persona puede estar pasando. Sueles tener esa facilidad de entenderlo, comprenderlo y mostrar ayuda, no decirla, sino mostrar ayuda. O sea, te pones en una posición dispuesta a ¿qué necesitas? Aquí estoy. Y dar apoyo en tiempos difíciles. ¿Y por qué esta reiteración en tiempos difíciles? Es como dice Jesús, amar a una persona que te ama, pues es muy sencillo, ¿no? Amar cuando todo está bien, pues es ser amigo cuando las cosas son fáciles, pues está padre, ¿no? No cuesta trabajo. Pero mostrar amor, o en este caso misericordia en momentos difíciles, es una manifestación del don
de misericordia. Perdón. Las personas que tienen el don de misericordia tienen la capacidad de literalmente ponerse a caminar en los zapatos de otro. Entienden la circunstancia, ¿no? El que tiene el don de misericordia difícilmente va a juzgar, porque hace todo lo contrario. Trata de entender y comprender hasta la raíz de decir, si fulanito tiene que tomar esa decisión difícil, si yo estuviera en sus zapatos, sí sería difícil tomar esa decisión, ¿no? O hacer o aplicar tal circunstancia, ¿no? Tiene esa capacidad. El que tiene el don de misericordia tiende a sentir el dolor y las cargas de los demás. Es sensible al respecto. Buscan hacer una diferencia en la vida de los demás sin juzgar. Busca que la otra persona cambie de circunstancia, pero sin señalarlo, sin juzgarlo, sin decirle, es que tú tienes la culpa. Es que, al contrario, el misericordioso busca hacer una diferencia, ¿no? Pueden tener un tiempo difícil para evaluar las intenciones de los demás y a veces hasta parecen ingenuos, ¿no? A veces ellos pasan como no opinan de primera, ¿no? Sino se quedan atrás. Es más, inclusive, ante una necesidad no brincan primero, ¿eh? A veces buscan como también no estar tras bambalinas y pasarse apercibidos, pero que su ayuda sea efectiva. Eso es algo importante también que trae la persona que trae el don de misericordia. La compasión es el centro de este don. El ser sensible hacia los demás, el tener la capacidad profunda de empatía, es una característica innegable dentro del don de misericordia. Vamos a ver algunos ejemplos. Jeremías, por ejemplo, el profeta llorón. ¿Por qué lloraba? Porque él se ponía en la situación del pueblo y decía, pueblo, es que de veras nos van a destruir, ¿no? Nos va a ir mal, la corrección va a ser dura, a ver, entiende, por favor. Casi les rogaba, ¿no? Jeremías, porque era movido a misericordia. Rebeca en Génesis es un ejemplo claro al respecto. Dice, Génesis 24:14, sea pues que la doncella a quien yo dijera, está hablando el siervo de Abraham, baja a tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y esas acciones que está pidiendo el siervo de Abraham en oración a Dios, de confirmación de a dónde moverse, viene Rebeca y dice, le muestra misericordia al respecto, porque dice, sí, te saco agua a ti, también le doy a ellos. ¿Cómo te voy a dejar aquí sin tomar agua abajo de este sol? No, vente, vienes un camino largo, te voy a dar de tomar agua. Así es el don de misericordia. Otro ejemplo lo vemos en José. Y dice, Génesis 47:29, dice, llegaron los días de Israel para morir. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y hagas conmigo misericordia y verdad, te ruego que no me entierres en Egipto. Esto es la oración de Israel. Le dijo, oye, no me entierres aquí, llévame a la posesión que tenemos, a la tumba familiar que tenemos en Israel, y allí entiérrame. Tú puedes decir, ¿qué importa, no? Pero José tuvo la capacidad de entender el deseo de su padre. Él era extranjero en la tierra de Egipto y dice, no, entiérrame donde están mis ancestros, donde está la posesión de heredad para nuestra familia. Y José llevó todo un séquito para enterrar a Israel en donde estaban enterrados sus padres y sus abuelos, o sea, Abraham e Isaac. José fue movido a misericordia. Los espías de Rahab. En Josué 12:2 leemos Josué 2, en el verso 12 leemos cómo Rahab les dice, oye, después de haberlos ayudado, les oigan,
Pues nosotros sabemos que Israel está respaldado por Dios y que ustedes van a tomar la ciudad de Jericó. Pero oigan, por favor, muéstrenme misericordia. Si yo les ayudé ahorita para poder entrar como espías, cuando destruyan la ciudad, acuérdense de nosotros, ¿no? Perdonen la vida. Y dice que los espías dijeron, ok, fueron movidos a misericordia, entendieron el corazón, la preocupación de Abraham, le dijeron, en tu casa amarra un pañuelo rojo, mete a toda tu familia, literalmente a todos los que quieras salvar, mételos a tu casa. Y a todos estos vamos a salvar. Llegan con Josué y le dicen, oye, fíjate que nos encontramos a una prostituta de Jericó que nos ayudó y así, así, así. ¿Saben qué fue lo que hizo? Lo primero que hizo Josué, vayan y háganle como le prometieron de misericordia. Sí, Josué, sí vamos a hacer. Y fueron y rescataron a Rahab, al punto que Rahab aparece en la genealogía de Jesús. Wow, ¿no? ¿Cuánta misericordia alcanzaron o le dieron y ella alcanzó para que su familia fuera salvada? Otro ejemplo, Jonatán con David, cuando en 1 Samuel 20, cuando Saúl había dispuesto a destruir Saúl a David, viene Jonatán y le dice, no, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer como dijo mi padre. Y David le dice, harás pues misericordia con tu siervo. O sea, le está diciendo, con ese tu siervo. Ya que has hecho entrar a tu siervo en el pacto del Señor contigo, o sea, habían pactado los dos junto con el Señor. Y dice David, y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. ¿Qué le está diciendo David? Oye, si no he hallado gracia delante de tus ojos, si no ha sido movido misericordia, pues mejor mátame, ¿no? ¿Para qué vas a ser de mensajero de tu padre? Mejor de una vez aquí mátame. ¿Y qué le dice? Y sabemos del pacto que hizo Jonatán con David, que dice, no, espérate, yo no te voy a matar, yo te voy a ayudar. Y si mi padre se pone en tu contra, yo te voy a apoyar a ti. Es más, Jonatán ya sabía que David iba a ser rey. Y hasta dice, tú vas a ser rey y yo voy a ser segundo después de ti. Y Jonatán le mostró misericordia a David al no entregarlo a su padre, sino más bien en reconocer el propósito que había. ¿Cómo se ejerce este don? Dice Pablo, con alegría. Si vas a mostrar misericordia, hazlo con gusto, hazlo con ganas de hacerlo, ¿no? Hazlo de una manera que se ve que no te cuesta carga, sino que no importa lo que tengas que hacer, como tengas que hacer, tú lo das. No es una carga o una obligación, es un deleite. El que hace misericordia encuentra deleite en hacerlo. Obviamente la parte de compasión y amabilidad van de por medio. ¿Se imaginas a alguien teniendo misericordia pero no siendo amable, sino siendo duro y hosco? Es incongruente. Los actos de misericordia pueden traer sanidad y consuelo a los que lo sufren. No es solamente la ayuda, sino el efecto que conllevas dentro de la persona a la cual muestras misericordia. Que puedes traer sanidad en su interior. Tú no sabes si viene de ser una persona rechazada toda su vida y que tú le muestres misericordia. Imagínense el efecto que causas en la persona. Vienes a traer sanidad. Y si tiene una carga, vienes a darle consuelo de no te preocupes, mira, no estás solo en esta situación, yo te ayudo, yo te apoyo al respecto. El que tiene el don de misericordia revela el carácter de Dios hacia la humanidad. Si Dios es misericordioso con la humanidad, una persona que muestra misericordia muestra este carácter de Dios hacia los demás. ¿Cómo saber si tienes este don? Ya para ir cerrando. No te cuesta trabajo ir o acercarte, o es más, hasta te es fácil encontrar a gente necesitada, a gente herida, a enfermos, discapacitados o personas de la tercera edad o edad avanzada, y te es fácil ayudarlos. Yo tengo un ejemplo muy, muy claro con Omar. Nadie me contó, yo lo vi como una persona que iba de la tercera edad con dificultades. Él se regresó y le ayudó a cruzar la calle, nosotros del otro lado esperándolo, y él haciendo
su obra de misericordia con personas así. Una persona que tiene el don de misericordia busca la manera de ayudar, de ministrar a las personas que tienen necesidad, que están sufriendo. Algo les mueve dentro del interior y no están en paz hasta que hacen algo al respecto. Tienes compasión y te nace esta necesidad por las personas que tienen problemas personales y emocionales. No es en la parte física únicamente, Si tú ves una persona que está en una situación difícil emocionalmente, buscas también cómo ayudarle. Encuentras en las visitas a esas personas que tienen necesidad alegría, ¿no? Te da un gozo extremo ayudar a la gente que esté sufriendo. Y estas visitas las haces sin problema al respecto, ¿no? Y antes de juzgar, eres movido a compasión. Seguramente te has topado con gente que es, ay, no, mira esa persona así, 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 y seguramente le pasó esto porque hizo esto. Y el que tiene don misericordia dice, oye, ¿no te has puesto a pensar que de esas situaciones por esto y esto? Ella no pidió pasar tal circunstancia. Ella no tiene la culpa de tal medio en el que está. O sea, la persona no juzga, sino haya compasión en las personas. Si tú eres así, por ahí puedes tener la manifestación de este don de misericordia. Y obviamente todo esto lo vamos a encerrar en algo muy importante. El Espíritu es el que te guía a mostrar misericordia. Sientes un mover del Espíritu a esa persona. El Espíritu te trae revelación cuando alguien en la apariencia está bien y tú dices, no, esta persona tiene algo, y ahí eres llevada hacia esa persona a ayudar. Cerrando este tema de los dones dados por el Padre, voy a poner un ejemplo y con esto vamos a cerrar esa sección. Les decía al principio de estos dones, hace dos clases atrás, que estos dones tienen la capacidad, la cualidad, la facilidad de trabajar en equipo. A veces estos dones no necesitan alguien que los mande, sino naturalmente van. Voy a poner un ejemplo. Imagínate que dentro de tu congregación hay una persona enferma, que llega la noticia y se dice, oye, ¿sabes qué? Fulanito de tal está enferma de tal circunstancia, ¿no? De tal enfermedad, ¿no? Y está convaleciente en casa. Fíjense cómo en una misma acción, cómo estos dones se manifiestan. El que tiene don de misericordia podría decir, me siento tan mal de que estés en esta aflicción, estoy contigo y también Jesús. El don de misericordia va a decir, si quieres voy a ayudarte, a apoyarte, hacer oración para esa sanidad. El que tiene el don de liderazgo podría decir, he organizado un grupo de personas para que te ayuden en tu hogar mientras estás enfermo. Y el que tiene el don de dar va a decir, aquí tienes un regalo monetario, una ofrenda de amor que hemos juntado entre varios para ayudarte con tus gastos, porque como no vas a poder ir a trabajar, mira, aquí está estos recursos para apoyarte. Y el que tiene el don de exhortación va a ir y va a decir, oye, mantén los ojos puestos en Jesús. Él está a cada paso del camino, no te preocupes por tu enfermedad, Él te va a traer sanidad. El que tiene el don de enseñanza va a decir, hay 5 razones por las que los cristianos pasamos por este tipo de pruebas. Solo quiero compartirlas contigo. El don de enseñanza va a venir a darle un contexto al enfermo, decir, ahora entiendes por qué pudo haber llegado esa circunstancia y no está fuera de la voluntad de Dios, sino en esta parte Dios se manifiesta para esto. Eso haría el don de la enseñanza. Y el que tiene el don del servicio diría, ¿qué puedo hacer por ti ahora mismo para aliviar tu carga? ¿Qué necesidad tienes ahorita urgente? Y no te preocupes, yo te la resuelvo. Y el que tiene el don de profecía podría decir,
¿Hay algún pecado en tu vida que necesitas confesar? Recuerda que el que tiene el don de profecía comúnmente también nos puede llevar a confrontarnos con pecado. Oye, ¿esto está siendo por un error que hiciste? ¿O la consecuencia a un pecado? ¿O porque no todo es pecado, déjenme decirles, para que no caigamos en ese tipo de condenación? O el don de profecía viene una revelación de parte de Dios y te dice, oye, Dios está tratando esta área de tu vida. Y esas circunstancias es para que tú puedas entender esto. Y el propósito de esto es que Dios se manifieste así en ti. ¿Se dan cuenta? Como en una misma circunstancia de una persona enferma, estos 7 dones se pueden manifestar sin que nadie tenga que decirles, oye, ve y haz, ¿no? Oye, tú que tienes el don, actívate. No. A esas personas les va a salir por naturalidad ejercer su don ante una necesidad y trabajan en equipo sin darse cuenta. Ponte tú ahí. A lo mejor no son diferentes personas, a lo mejor es una persona que te puede manifestar 2, 3, 4 dones de estos, ¿no? O qué bendición podrás tener que sean 7 personas diferentes que hagan algo al respecto, ¿no? Manifestando cada uno un don. Pero tú ponte en esa posición. En una circunstancia de una persona enferma dentro de la congregación, tomando el ejemplo que estamos viendo, ¿tú qué estarías dispuesto a hacer? ¿Ir a apoyar? ¿Cooperar con algo? ¿Darle una palabra de exhortación? ¿Enseñarle algo? ¿Irle a hacer el servicio a su casa? ¿Mostrarle una ofrenda de amor? ¿Hablar una palabra de Dios y decir, oye, no será por esto y esto que estás padeciendo esto y tienes que ser confrontado, confrontada? ¿Qué don manifestarías tú en una circunstancia como esta? Y de hecho, de estos sí les voy a pedir estos 5 dones, de esos 7 dones, perdón. Sí les voy a dejar una tareita, Sí quiero que me digan en un ejercicio como este de una persona con necesidad, tú, ¿qué cosas estarías haciendo por naturalidad? No lo que te gustaría hacer en cuanto a un sueño, guajiro de... No, no, no. Ante una circunstancia así, ¿qué es lo primero que tú manifiestas? ¿Qué es lo primero que te nace hacer? ¿Qué es lo primero a lo que eres movido a hacer? Digo, porque no vamos a fantasear hacia adelante en un ideal, no. No. Hoy sé sincero y quiero que en una tarea, que por ahí me mandes un comentario, ese te lo voy a encargar, me mandes un comentario y me digas, oye, en una situación, una persona así, yo haría o he hecho, y eso te daría más credibilidad, he hecho esto. He manifestado cosas de esta manera, ¿no? Dones de esta manera, de esta índole, de esta envergadura, ¿no? De estas áreas. Esta sí va a ser una tarea muy, muy práctica. Seguramente ya lo has manifestado, consciente o inconscientemente, ¿sale? De eso sí te voy a estar pidiendo por ahí, me mandes un mensajito y me digas, oye, estoy manifestado o he manifestado esto. Ajá. Y seguimos en esta tarea de descubrimiento de los dones que tenemos de parte de Dios en nosotros. ¿Ok? Habiendo dicho esto, hemos terminado con los dones que da el Padre. Únicamente nos faltaría ver en las siguientes semanas los dones que son impartidos o repartidos por el Espíritu Santo. Y yo espero que en esa lección, que ya es la 10ª, a esas alturas ya hayas estado descubriendo, ya te hayas sido revelado, ya te hayas metido con Dios, porque esto no es de adivinación, Esto no es de qué cosas bonitas sentir, no. Yo espero que ya te haya llevado a un punto de tener una relación más cercana con Dios y que el Espíritu Santo ya te haya estado empezando a revelar qué dones tienes. Y que el ejercicio sea únicamente de nuestra parte como liderazgo, el confirmarte algo que Dios ya te habló a ti, que Dios ya se manifestó a ti. Nosotros no vamos a hacer la chamba, a no ser que Dios nos diga, descubre este don, ¿no? Pero en general es algo que viene de la relación que tú personalmente tienes con Dios, y en eso tenemos que crecer, en eso tenemos que vivir, y en eso tenemos que depender de Dios. No depende de lo que nosotros digamos, depende de lo que Dios
te dé. ¿Ok? Entonces, nos vemos la próxima semana para continuar con los dones dados por el Espíritu Santo. Les espero sus comentarios en un mensajito de WhatsApp hoy o mañana. Y me puede decir, oye, de estos dones me identifiqué, me descubrí en tales. Y sobre eso estemos al pendiente y trabajando al respecto. Y sobre todo que tu dependencia y la fuente del avivamiento de ese don sea del Espíritu Santo hacia tu vida. Vamos a orar, por favor. Padre Celestial, Espíritu Santo, tú que nos revelas a nuestro Señor Jesucristo y nos muestras la verdad de las cosas y nos revelas las cosas ocultas. Tú, Espíritu Santo, que nos guías a las cosas profundas y a una dependencia en ti para ser guiados a la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. En este momento yo te ruego que tu manifestación sea sobre cada uno de los que están conectados, de los que están escuchando, de los que vayan a escuchar. Y Padre, que tu Espíritu Santo pueda traer la revelación cada uno de los dones que tú nos has dado, hasta los de ahora vistos, los que nuestro Señor Jesucristo nos dio, así como los que tú, Padre hermoso, nos has dado desde que en tu mente y en tu corazón fuimos planeados, fuimos escogidos, establecidos para tu obra, Señor. Tráenos un espíritu de revelación, Señor, en que podamos empezar a manifestar o sigamos manifestando estos dones sin detenerse, sino sean avivados y sean para la gloria de tu nombre, Señor. A ti sea la gloria por siempre, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Estamos despedidos, espero que sean muy bendecidos. Nos vemos el próximo domingo en nuestra reunión presencial, el próximo miércoles en nuestra reunión en línea, el próximo viernes en los siguientes dones. Y bueno, que todo eso sea para edificación para la gloria de nuestro Padre, para edificación del cuerpo de Cristo. Y bueno, cualquier duda, estoy a sus órdenes. Bonita noche, bendiciones para todos.